y espero que algunos ya lo estén practicando, porque dijimos que no vienes aquí para recibir información, sino para formarte. ¿Ok? ¿Cuántos estaban con su tiempo de devocional ya? Ya comenzaron por la mañana a levantarse más temprano y a orar. Les pregunto, ¿ya comenzaron a hacer su hábito devocional? ¿Ya se levantan más temprano? ¿Y ya empiezan a orar? Bien, si no lo han hecho, es necesario que ya comiencen. Todos, yo sé que todos tenemos actividades, pero puedes levantarte media hora antes de que inicien tus actividades a fin de poder tener tu tiempo devocional con Dios. Bien, el tema número 5 es familia e iglesia. Familia e iglesia. Ya el 1, 2, 3 y 4 hablamos de toda la parte del ofrecimiento de nosotros. Ahora vamos a comenzar con la parte de familia e iglesia. Y en Job capítulo 1, del versículo 1 al 5, leemos cómo Job llamaba a sus hijos por nombre para santificarlos y purificarlos delante del Señor, y dice que lo hacía cada mañana. Dice, hacía esto levantándose temprano por la mañana, quemando una ofrenda por cada uno de ellos, porque Job decía, quizá mis hijos han pecado y se han apartado de Dios en sus corazones. Esta era la práctica regular de Job. Pero ya hemos hablado acerca de ofrecernos nosotros, de ofrecer nuestro corazón al Señor y de ofrecer nuestro día al Señor. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los seres amados que nos rodean. También debemos ofrecerlos al Señor. Nuestro círculo más cercano, que es nuestra familia, debemos de presentarlos por nombre, nuestro círculo más cercano. Orar por cada uno de ellos personalmente. Obviamente, dentro de nuestro núcleo familiar, nadie mejor que nosotros conocemos las necesidades de cada uno. Por eso entonces es muy importante que al presentarles delante del Señor por nombre, estemos orando por sus situaciones específicas. No solo es decirle, Señor, aquí está mi hermano, mi hermana, sino orar por sus situaciones específicas. Entonces, sería bueno poder llevar una libreta de oración donde tú pones la situación de tu familia, de cada uno de tus hermanos, de tu papá, de tu mamá, de tus cuñadas, de tus cuñados, todo lo que es tu familia. Tener esa libreta de oración y ir a ella cada mañana, y si el Señor te indica, irle agregando más. Y si no, permanecer ahí diciéndole, Señor, mira la situación de mi hermana, no está casada, Señor, ayúdale a que entre en orden, redarguye, Señor, su corazón, que no viva así. Mira, Señor, mi hermano, Señor, está rebelde, Señor, tú conoces lo que está pasando con su corazón. Y cada mañana, por nombre, llevar a tu familia delante del Señor. Entonces, quizá las respuestas no vengan inmediatamente,
pero tus oraciones van a ser escuchadas. Y un día vas a ver cómo tus oraciones rindieron fruto. Así es que, como Job, nunca nos cansamos de orar y lo hacemos uno por uno. Uno por uno. También, una vez que presentamos nuestra familia cercana, que es nuestro círculo íntimo, también nos queda otra familia, que es la familia lejana. Y la familia lejana, pues son primos, son tíos, son sobrinos, es gente que lleva tu sangre también, que lleva tu apellido. Y quizás a ellos no tan frecuentemente, pero convendría mencionarles, dedicar un día a la semana para orar por tu familia lejana, por tu familia lejana. Y quizás Dios ahí te revele algunas cosas que tú no sabes de ellos, quizás te muestre algo, pero estamos hablando de tener ese devocional, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y que Él nos vaya indicando cómo estar orando, cómo orar al Padre. Entonces, no importa cuánta gente sea, si puedes llevar nuevamente en esa libreta de oración los nombres de toda tu familia lejana, tú vas a estar ayudando a que ellos se acerquen al Señor algún día. Pero es importante, primero tu familia cercana y luego tu familia lejana. Y luego, como tercer parte tercer punto, tercer grupo por el que vamos a orar, es por la familia del Padre. ¿Y cuál es la familia del Padre? Dice Efesios 3, 14 y 15: inclino mi rodilla delante del Padre, del cual toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra. Entonces, la familia del Padre es la iglesia. La familia del Padre es la iglesia. ¿Y cómo oramos por la iglesia? En primer lugar, orar por las personas que constituyen la iglesia, no por sus programas. Es muy diferente orar por los programas. Realmente aquí, al estar hablando de familia, estamos hablando solo de personas. Y obviamente debemos de apoyarnos en oración los unos a los otros, y ahí también tendríamos que tener los nombres de la mayor parte de personas de la iglesia para que el Señor pueda indicarnos por quién orar. ¿Por quién orar? Ahora algunos dicen, bueno, es que esa es la carga del pastor, que tenga que orar. Pues yo oro por las familias, por las personas, pero también es muy importante que tú pudieras orar por las personas que constituyen la iglesia. Entonces, a lo mejor, cuando estás orando por los alimentos, también puedes decirle ahí al Señor: Señor, bendice mi iglesia, bendice, Señor, cada uno de mi congregación, dale, Señor, el alimento que ellos necesitan. Y esta en realidad es una oración que a lo mejor, al no ser tan específica, pues no vas a ver respuestas de alguna manera, pero lo que sí va a suceder es que la oración va a hacer que la congregación sea más bendecida. Entonces, estamos hablando, recuerda esa familia que el Padre te ha dado. Tenemos una familia cercana que es el íntimo círculo del hogar. Luego tenemos una familia lejana que son quienes llevan nuestro apellido, y por todos ellos podemos estar orando. Pero luego está otra familia que es la familia de la iglesia, la congregación.
Y es ahí donde Dios quiere que nosotros oremos por ellos, oremos por nosotros. Entonces, una forma de orar es, por ejemplo, o por las personas que vas a orar son por las personas de tu ministerio. Si eres líder de un ministerio, entonces debes de tener presente a cada uno de tu ministerio para estar orando por ellos personalmente y aún preguntarles si tienen alguna necesidad, si tienen alguna situación, para orar por ellos y estar orando y aún estar monitoreando cómo vas con esta situación, cómo vas con esto. Entonces, de igual manera, o sea, el grupo de alabanza, por ejemplo, no solo el líder va a orar, sino cada uno que compone el grupo de alabanza debe estar orando por nombre por cada uno, no tan general. Bendice el grupo de alabanza. ¿Cuál grupo de alabanza? Es mejor ser muy específico. Señor, bendice cada uno de los integrantes del grupo de alabanza. Señor, tú conoces las necesidades de tal. Señor, la presento delante de tu presencia. Te pido que tú obres, Señor, que tú la guardes, que tú le cuides. Es muy diferente. Entonces, nuestras oraciones deben de dejar de ser tan generales e ir a que sean oraciones particulares. Eso es mucho, mucho mejor. De repente tenemos gente que ora muy general y está bien, o sea, pero las oraciones que van a tener más efecto son las oraciones contestadas, perdón, las oraciones personalizadas. ¿De qué hablábamos? De que algunos oran como una escopeta, y Dios no es así. Dios tiene una mira específica de propósitos, de destino. Entonces debemos enfocarnos en los diseños de Dios, cómo Dios nos ve a nosotros en particular, a cada uno. Él no nos ve por montón, Él no ve una iglesia, Él ve a cada una de las personas que conforman la iglesia. Por eso es muy importante que oremos por cada uno de los ministerios. No, Señor, bendice a los ministerios de la iglesia. ¿Cuáles ministerios? El ministerio de niños, la líder del ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, el líder del ministerio de jóvenes, el ministerio de alabanza, el líder del ministerio de alabanza. Ya estoy siendo más específico. ¿Estamos acá? Entonces no tenemos que estar orando muy general. Y entonces, a lo mejor una vez a la semana, tú dedicas el tiempo para orar solo por la familia del Padre. La familia del Padre, pues es la iglesia. Es lo que dice Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15. Inclino mi rodilla delante del Padre, del cual toma nombre toda la familia de los cielos y de la tierra. Entonces es muy importante bendecirnos unos a otros. La mejor forma de bendecirnos unos a otros es orar unos por otros. Ahora, una persona tiene necesidad, pero tú no puedes ayudarle, pero sí puedes bendecirle. Sí puedes orar por él o orar por ella. Así que entonces hay un círculo de contacto dentro de la congregación que cada persona tiene, y por ese círculo de contacto es que debe de estar orando. Así entonces toda la congregación estaría cubierta de oración. Mi familia estaría cubierta por mi oración, mi familia cercana, mi familia lejana por mi oración también, y luego yo también cubriría a algunos de mi círculo de contacto dentro de la iglesia, y eso haría que toda la congregación se mantuviera precisamente en bendición y en oración. ¿Estamos acá? Entonces, muy importante, incluir a los solteros. Sin duda, amados, esto es una parte muy importante. Dice Salmo 68, 5 y 6:
un padre para los sin padre, un defensor para las viudas, es Dios en su morada santa. Él dispone a los solitarios en familias. Quiere decir entonces que hay un mundo donde la gente, aún rodeada de gente, está sola. La gente, aún rodeada de gente, está sola. Y gente que se siente completamente aislada, aunque esté dentro de una gran multitud. Y eso es algo que sucede precisamente dentro de las iglesias. No debería de pasar, aunque hubiera solteros o solos que ya no están con su pareja, o solas también. Siempre debería haber gente alrededor de ellos orando por sus necesidades. Entonces debemos de incluir a aquellas personas que están solas y que se sienten solas. A lo mejor no te lo dicen, pero si tú conoces que vienen solos a la iglesia, lo más probable es que obviamente no tengan a nadie alrededor. A veces la gente no te lo va a decir abiertamente. Entonces tenemos que ayudarles a través de la oración, bendecir sus vidas. Y quizás algún día el Señor te permita tener una conversación con él o con ella, y entonces tú le puedes decir: ¿sabes qué? No estás solo, eres parte de la familia de Dios. Aunque obviamente nosotros lo repetimos, si ya alguien como un congregante va y se lo dice al congregante, ya lo toma más como una verdad. Porque a lo mejor al decir que somos una familia cristiana, es como muy general y a muchos no les cae el 20. Entonces cuando vemos personas solas, que no viene todavía nadie de su familia a la iglesia, debemos de tratarlos de incluir en una familia diferente que es la iglesia. ¿Estamos acá? Entonces, de esa manera mantendríamos vigilados de alguna manera, vigilando todo lo que sucediera alrededor de esas personas. Nos interesaríamos por ellas, y sería como adoptarlo en oración. Adopta a un solo en oración. Lo estamos yendo de lo general a lo particular. Ya hablamos de toda la parte nuestra, de cómo empezar el devocional. Luego nos fuimos a la parte de la familia cercana, luego a la familia lejana, y ahora ya estamos en la iglesia. En la iglesia. Cuando haya una persona sola, que quizás tú la ves que llega y sigue llegando, pues acércate y pregúntale su nombre y adóptalo en oración y comienza a orar por él o a orar por ella. A veces no sabemos los problemas que traen las personas, a veces solo vienen a recibir, pero no se abren para hablar más. Entonces ese es el trabajo del liderazgo, de acercarse a aquellas personas que de alguna manera estén empezando a venir, para adoptarlas en oración. ¿Ok? Muy bien. Eso es respecto a todo lo que incluye familia. Ahora vamos a ver el papel de la intercesión en alcanzar al mundo para Jesús. El papel de la intercesión en alcanzar al mundo para Jesús. La iglesia modelo la encontramos precisamente en el libro de Hechos. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, mire lo que dice: había profetas y maestros en la iglesia de Antioquía, Bernabé, Simón, 13, 1 al 3. Bernabé, Simón y Lucio, Manaén y Saulo, mientras estaban orando, ayunando y adorando al Señor, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Después de que ayunaron y oraron, les impusieron las manos
y los enviaron. En estos versículos nosotros encontramos una iglesia, un modelo de oración. El libro de los Hechos está lleno de los modelos, de los diseños que la iglesia utilizaba y que son los que nosotros debemos también de utilizar. Y esta era la iglesia de Antioquía. Y la iglesia de Antioquía dice que eran ministros de la palabra. Número uno, ministros de la palabra. Ministros de la palabra. Porque está enlistando, dice, profetas y maestros. Recuerden que profetas y maestros son 2 de los 5 ministerios de la iglesia. Entonces el versículo 1 nos dice que eran gente, que eran ministros de la palabra. Al decir maestros y profetas, queremos entonces entender, o nos da a entender a nosotros, que eran ministros bien instruidos. Es decir, ministros establecidos, ministros maduros en la palabra de Dios. Era la iglesia de Antioquía. Número 2, eran obreros, dedicados a la adoración. Dicen, mientras estaban orando, ayunando y adorando al Señor. Versículo 2. ¿Qué estaban haciendo? Ayunando, orando y adorando al Señor. Nos deja ver que ellos eran obreros dedicados a la adoración. Obreros dedicados a la adoración. Su práctica o su trabajo era servir al Señor, y lo hacían mediante la oración, el ayuno y la adoración. Ellos estaban ministrando al Señor mientras oraban. Mientras oraban, daban la bienvenida a Dios en su mundo diario. Mientras oraban, la presencia del Espíritu Santo se movía en medio de ellos. Mientras oraban y adoraban, reconocían que la fuente de su vida espiritual era Dios. Es lo que está diciendo el versículo 2. Número 3, eran obreros que conocían la disciplina del ayuno. Amados, aquí es donde de repente, aunque lo conocemos, no lo practicamos. Recuerde que hay disciplinas cristianas, y las disciplinas cristianas a veces las tomamos a nuestra conveniencia. Y a veces algunos dicen, bueno, si ya tengo el Nuevo Testamento y si ya Cristo vino a morir por mí en la cruz del Calvario, ¿para qué voy a ayunar? Pero el libro de Hechos, por muchas ocasiones, nos menciona que la iglesia ayunaba. La iglesia ayunaba. Y lo hacían como una disciplina constante. No ayunaban cada mes, no, ayunaban seguido. Entonces, a través del método, digamos, o de la disciplina del ayuno, ellos podían someter sus cuerpos al control del Espíritu Santo. Recuerde lo que hemos dicho. Por algo Jesús nos dijo que el Espíritu está presto, pero que la carne se resiste. Y la forma entonces de dominar la carne o de controlar la carne es ayunando. Todavía no hay otro método. Ayunar es una manera de decir: soy un ser espiritual que vive en un cuerpo físico. Por eso Pablo continuamente lo vemos ayunando. Y cuando estaba en peligro, lo vemos ayunando. Pues ellos eran obreros. Aquí
Aquí lo que estamos leyendo de la iglesia de Antioquía, que conocían la disciplina del ayuno y la practicaban. Por eso ustedes, como líderes espirituales, practicamos ayuno todos los lunes, si es que no se les ha olvidado. Todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde del día domingo, tomamos ayuno hasta las 4 o 5 del día lunes. Y si quieren, hasta después de que termine la enseñanza. Pero eso es una disciplina que tenemos que hacer. Bien, número 4, eran obreros que escuchaban y obedecían la voz del Espíritu Santo. Estos 3 versículos de Hechos 13 nos dan tremenda enseñanza. Recuerde que cuando hablamos acerca de escuchar la voz de Dios, dijimos que Dios siempre está hablando, pero nosotros necesitamos sintonizarnos con Él para oírlo. Y la forma es a través del Espíritu Santo, a través del ayuno, a través de la oración. No lo hacían como algo religioso, lo hacían como su modus vivendi o su manera de vivir. Ellos se mantenían en sintonía con la presencia del Espíritu Santo, buscaban su dirección para sus vidas y para la vida de la iglesia. Para la vida de la iglesia. Ahora, no quieras oír cosas grandes cuando no oyes a Dios en tu diario vivir. Eso es muy importante. La mejor manera de aprender a oír la voz de Dios es escuchándolo en tu diario vivir. En tu diario vivir, en las cosas más pequeñas. En lo que decíamos, que dijo Kenneth Hagin, que él se levantó, hizo su oración en la mañana, se subió a la avioneta empezó a fallar y dijo el piloto de la avioneta, hermano Hagin, ¿no va a orar? Y dijo, no, yo voy a orar en la mañana. ¿Por qué? Porque él ya le había entregado su vida al Señor. O sea, no iba a pasar nada que no estuviera en el control de Dios. Pero ¿qué hubiera sido tú? Tú bajas todos los ángeles y ahora te vendas un brinco de la avioneta, ¿no? Porque no estás confiando en el Señor. Pero si tienes tu hábito de entregarle tu vida diario al Señor por las mañanas, no importa lo que te pase. Tú vas a mantenerte ecuánime, confiando en el Señor. Aleluya. Número 5. Eran hombres de oración o miembros de oración, obreros de oración. Dice entonces que orando, ayunando y adorando. 3 cosas importantes que la iglesia de Hechos tenía era que oraba, que ayunaba y que se mantenía adorando. Entonces, esto nos muestra que ellos conocían la parte de guerrear espiritualmente. Esto nos muestra que era una parte importante del ministerio misionero que ellos tenían. Así que los misioneros que salían de la iglesia de Antioquía iban respaldados con el poder de la iglesia. ¿Estamos acá? Un misionero necesita respaldo espiritual. Respaldo espiritual. Por eso cuando yo salgo, que les digo, oren, les dejo un programa de ayuno, porque así yo estoy respaldado por lo que ustedes están haciendo. Entonces, los misioneros de la iglesia de Antioquía
eran respaldados por el poder de la iglesia que se mantenía en oración. En oración. Y esto nos lleva al siguiente punto. Número 6. Eran una iglesia entregada a respaldar sus misioneros. Era una iglesia, Antioquía era una iglesia entregada a respaldar a sus misioneros. Lo último dice, les impusieron las manos y los enviaron. Eso dice el último versículo en Hechos 13:3. Dice que les impusieron las manos y los enviaron. Entonces, cuando les impusieron las manos, ligaron su vida a ellos, y aún después de que los enviaron, continuaron apoyándoles en todas las formas posibles. El imponer las manos sobre una persona para enviarla no solo es, pues vete, es tenemos que respaldarle en todo cuanto sea posible. Y precisamente esto es lo que hacía la iglesia de Filipenses con Pablo. Ellos no habían enviado a Pablo, pero como sabían lo que Pablo necesitaba, ellos fueron el respaldo económico, financiero para Pablo. Pero si la iglesia de Filipenses fue el respaldo económico para Pablo, no solo daban, también oraban. Recuerde que para las misiones se necesitan las manos, las rodillas y los pies. Las manos para dar, las rodillas para orar y los pies para ir. Y la iglesia debe tomar su papel en cómo se va a involucrar o en qué se va a involucrar, en qué área. Y bueno, si nos resalta en Filipenses mucho la parte financiera del ministerio de Pablo, lo más probable es que hacían todo lo demás. También oraban por él. No solo enviaban dinero, sino oraban por él. Y Pablo también oraba por ellos. Entonces, en estos 3 versículos nosotros encontramos el papel de la intercesión para alcanzar al mundo, que tiene que ver con orar, con ayunar, con adorar, con oír la voz del Espíritu Santo, con encontrar la dirección del Espíritu Santo, escoger personas, imponerle las manos y enviarlas. Suena sencillo, pero realmente es todo un proceso. No es nada más de la noche a la mañana. Entonces aquí nos damos cuenta que hay muchos aspectos acerca de cómo orar por el mundo. Cómo dividimos nuestra responsabilidad de orar por el mundo. ¿Cuántos de ustedes han orado por naciones? Amén. ¿Para cuántos de ustedes es una carga alguna nación en especial? Número 1 debería ser nuestro México. Mínimo nuestro México. En el seminario que subimos la semana pasada, nos decía el apóstol Ronnie Chávez que ellos tienen 30 años orando por México día tras día. 30 años orando por México día tras día. Entonces, es una carga. Ahora, no solo por México, por muchas naciones, pero especialmente por México, hace 30 años que comenzaron a orar
y toda la iglesia, aunque nunca ha pisado México, oran por México. ¿Estamos acá? ¿Cuál es el país por el cual tú tienes carga? Ahora no ves cambios, pero tú tienes que continuar orando. Ahora, las oraciones por los países no son oraciones que van a ser contestadas de la noche a la mañana. Son oraciones que va a pasar mucho tiempo, pero que Dios se va a estar moviendo. Así es que tenemos que tomar del Espíritu Santo la dirección de por qué naciones o por qué estados aquí en nuestra república están orando. Y a lo mejor un día te vas a dar cuenta que la oración que tú has hecho ha hecho que algo suceda. En el 2009, cuando pasaron las cosas difíciles y nos cerraron la puerta en el país al que vamos, comenzamos un tiempo de oración guiados por el Espíritu Santo. Y oramos todo el 2009, oramos todo el 2010, oramos el 2011 y hasta el 2012, en marzo del 2012, se abrió la puerta de Corea del Norte. O sea, no es que la puerta se abre luego. Comenzamos a orar para que se abriera la puerta del país que mata más cristianos en el mundo, para poder ir y orar, interceder y clamar, pero no fue de la noche a la mañana. No fue que ya hoy oramos o un mes oramos y Dios respondió luego. No, pasó mucho tiempo. Y aún, aunque hemos ido, pues no vemos que avance mucho o que algo esté pasando. Pero sabemos que Dios está haciendo algo. Entonces tú tienes que saber que cuando oras por una nación, las cargas que tú tengas, las oraciones que hagas, ahora la carga no se te quita por la nación. Y sigues orando, pasan varios años y tú sigues orando. Entonces es muy importante la oración de las naciones a la oración por las personas. Pero sin embargo, la oración de intercesión juega un papel muy importante. Entonces, ¿qué debo conocer de una nación para orar por ella? Sus problemas, sus necesidades, el tipo de religión que tiene, todo ese tipo de cosas, que es lo que se mueve espiritualmente para estar orando por ellas. Muchas veces viene la duda y el desánimo, y el enemigo va a tratar de que bajes la guardia de oración por las naciones. Te voy a platicar algo. Por la gracia de Dios, desde que me convertí, comencé a orar por la ventana 1040. ¿Y qué es la ventana 1040? La ventana 1040 son todas las naciones musulmanas, y donde está el hinduismo es el lugar donde hay menos evangelio. Hay países donde no se llega ni a 1% de cristianos. Y entonces, estoy hablándote de hace 20 años que me convertí, empezamos a orar por la ventana 1040. Y en la iglesia donde estaba, me pusieron al frente de la oración, y todos los días a las 5 de la tarde tenía que estar ahí para orar por la ventana 1040. No es casualidad después que 9 años después Dios me lleve al corazón de la ventana 1040. No es una casualidad, es un plan de Dios. Entonces, si tú sabes que Dios te está llamando a algún lugar o que algún día vas a salir, comienza a orar por algo. Comienza a orar por algo, comienza a hacer algo. Tengo una amiga misionera y ella me contaba que desde que ella se convirtió, hace mucho tiempo, ella oraba por los grupos que no tienen la Biblia en su idioma. Decía, Señor, envía gente que les traduzca la Biblia. Y bueno, finalmente ahora ella está metida ella llegó ahí. Pero sus oraciones cuando ella era una jovencita de 16 años era una carga.
Era una carga por los grupos que no tienen la Biblia en su idioma, que no tienen algunos ni alfabeto. Y entonces Dios fue abriendo las puertas y ahora ella se encuentra coordinando la traducción de la Biblia para varios grupos. Entonces, ¿cómo Dios obra? Con tus oraciones. Tus oraciones van abriendo el camino en el cual Dios te va a usar. Si tú no estás orando por nada, pues ¿qué te voy a decir? ¿En qué te va a usar Dios? Tú tienes que orar por Dios. Te da una carga y sobre esa carga comienzas a orar. Y es una carga genuina que no termina. Entonces yo oraba por la ventana 1040, oraba por los musulmanes, pero no sabía que un día iba a estar en medio de ellos y predicándoles y llevándoles Biblias. Entonces, esa es la oración por las naciones. La oración por las naciones te va abriendo puertas. Te va abriendo puertas. Y a lo mejor quizás nunca vayas. No importa, tus oraciones no son en vano. Tus oraciones son oídas en el cielo. Y lo más probable es que no solo tú ores por esa nación, sino que mucha gente más alrededor del mundo esté orando por esa nación. Vamos a definir qué es el término intercesión. Intercesión es orar a favor de otros. Orar a favor de otros. Bajo el poder y la dirección del Espíritu, sabiendo que habrá resultados divinos. Una vez más, orar a favor de otros, bajo el poder y la dirección del Espíritu, el Espíritu Santo, obviamente, sabiendo que habrá resultados divinos. Y vamos a dividir esta definición en tres partes para ir desglosando y entiendan lo que es la intercesión. Número 1, orando a favor de otros. El clásico ejemplo de intercesión, una enseñanza tremenda, es cuando Abraham intercede por su sobrino Lot, que se encuentra en la ciudad de Sodoma y Gomorra, cuando Dios iba a destruirles. Y comienza diciendo: si hubiera 50 justos, destruiría Sodoma. Y le va bajando. ¿Por qué? Porque ahí Abraham se dio cuenta de que Dios era tan bueno, era tan justo, que no destruiría al justo con el impío. Aunque Dios hace salir el sol para buenos y para malos, para justos y para injustos. Entonces, la intercesión significa orar por alguien. Por alguien. Por un familiar cercano. Por una persona de la iglesia. O por cualquier otra persona, aún por personas no cristianas, podemos interceder. Pero el alguien también incluye personas que no conoces. Es decir, cuando tú oras y te metes profundamente con Dios, Dios se puede levantar en una mañana y ponerte a orar por alguien que no conoces. Y Dios te puede dar el nombre de esa persona. Y tú no la conoces y no sabes dónde está. Y tú puedes estar orando por esa persona. El intercesor tiene la seguridad de que Dios lo está poniendo esa carga. ¿Estamos acá? Entonces, quizás alguien que vive en otra nación. Entonces, el orar por otros es un arte que se debe desarrollar. No es de la noche a la mañana: ya hoy me voy a poner a orar por varias naciones
y en una semana Dios me va a decir que ore por alguien en específico. No, es algo que tú vas desarrollando. Recuerda lo que dijimos, Dios siempre está hablando. Dios siempre está buscando quien se ponga en la brecha. Dios siempre está buscando intercesores. Quizás un día Dios se ponga a orar por un misionero que no conozcas, que esté en peligro. Entonces, la intercesión es básicamente la oración a favor de alguien, a favor de una nación o a favor de tu propia nación. Muy bien, la segunda parte de nuestra definición, con el poder y la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué es intercesión? ¿Alguien me lo puede decir? Orar a favor de otros con el poder y la dirección del Espíritu, sabiendo que habrá resultados divinos. Apréndala de memoria, por favor. La intercesión es la oración con la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Escucha, por favor. La oración de intercesión no se puede hacer sin la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, Pablo dice que el Espíritu Santo está dispuesto para ayudarnos a orar. Y que hemos de orar no sabemos, dice. Pero el Espíritu Santo nos ayudará a orar como conviene. Como conviene. Entonces, para la oración de intercesión necesitamos el Espíritu Santo, su guianza, su dirección. Escucha, porque nuestra mente está limitada. Nuestra mente está limitada. Y muchos de los asuntos de intercesión van más allá de tu comprensión. ¿Estamos acá? Mucho de la intercesión va más allá de lo que tú puedes comprender. Entonces, es un alivio saber que tenemos al Espíritu Santo para dirigir nuestras oraciones según la voluntad de nuestro Dios. Aleluya. Es un alivio que si eres un intercesor, tú estás orando conforme el Espíritu te guíe. Entonces el Espíritu Santo no solo va a dirigir nuestras oraciones, sino las va a impulsar. Por eso dice que va a interceder con quejidos indecibles. Hay ocasiones, amados, en que no sabes cómo orar. Algunos conocen lo que les he platicado acerca del chico que resucitó. Andábamos junto con su familia de un hospital a otro y no lo recibían. Y yo ya no sabía qué orar. Y entonces solo oré en lenguas. Y llegando al hospital general murió. Y no había nadie más que su primo y yo cuando él murió. Y los médicos dijeron, ya murió. Y entonces me acerqué yo y comencé a orar. Y Dios lo trajo a la vida nuevamente. Pero ya anteriormente, varias horas antes, porque ya no sabía cómo orar, ya había orado en lenguas mucho tiempo. No sabía cómo orar. Ahora, cuando no sepas cómo orar, ora en lenguas. Cuando no sepas qué orar, ora en lenguas. Porque estarás orando la voluntad de Dios. No sabes qué va a pasar. Y eso te da confianza. Eso te da seguridad. Entonces ya cuando él murió, los médicos dijeron que había muerto, entonces entré ahí y empecé a orar. Y oré de esa manera.
le ordené a su espíritu que se detuviera y que regresara a su cuerpo. Y regresó a su cuerpo y abrió sus ojos. Y lo sacamos de ahí del hospital y lo llevaron a una clínica particular. Entonces, pero ya había orado unas horas antes, un buen tiempo en lenguas. Entonces tienes que depender del Espíritu Santo. Cuando es la intercesión, hay muchas veces que en tu comprensión ya no sabes qué orar, ni cómo orar, y debes dejar que sea el Espíritu Santo quien lo haga. ¿Aleluya? Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo va a impulsar tus oraciones y algunas veces Él va a poner nombres de personas en tu mente. Nombres de personas en tu mente. Y cuando Él las ponga, es el tiempo de orar. No digas, ay, al rato oro por él. No, porque en ese momento es cuando necesita la oración. Estés haciendo lo que estés haciendo, deja lo que estés haciendo y ponte a orar. Billy Graham, quien editó la mayoría de los libros de Kenneth Hagin, cuenta que en varias ocasiones, haciendo su quehacer, ella paraba para interceder por lo que el Señor le ponía. Entonces ella primero fue una intercesora, fue una mujer de oración, de intercesión. Y ya cuando tenía 60 años, dice, ya todos sus hijos se habían casado y todo. Ahí lavando los trastes, el Señor le dijo, es tu tiempo de salir. Y dice que entonces comenzó a llevar tinta a las impresoras en Rusia para imprimir las Biblias, de contrabando, obviamente. Y dice que fue perseguida por la KGB. Pero primero tuvo un ministerio de intercesión. O sea, Dios te va a usar si tú comienzas en la oración. Todo viene de la oración. Un llamado genuino viene de la oración. Va a surgir en la oración. Si no, puede hacer algo que solamente sea una emoción. Los amados, tenemos que orar. Sí o sí. Si vamos a servir al Señor, tenemos que ser gente de oración. Por eso es que es necesario tener un devocional. Devocional. De eso es lo que estamos hablando. Tener un hábito de levantarnos un poco más temprano antes que comiencen nuestras actividades para orar. Aleluya. ¿Estamos acá? Esto no es información, es para que lo practiquen. ¿Ok? Bien. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va a decir cómo orar, por quién orar. Esa es la parte de Dios. La parte nuestra es estar dispuestos. La parte nuestra es obedecer, es orar. Yo he orado por personas que nunca voy a conocer, yo creo. Lo más seguro. No sé ni dónde estén. Cuando vino Billy Graham y vino con una discípula de Billy Graham, cuando escuchó que yo estaba contando un poco de lo de Medio Oriente, nos contó una visión que ella había tenido acerca del pueblo musulmán, y desde entonces ella tenía una carga por el pueblo musulmán, y que ella estaba orando porque Dios llevara gente que les proveyera Biblias, escucha, pero dijo, pero yo no sabía si Dios lo hacía. Y entonces yo estoy dando el testimonio, y ella dice, yo tengo muchos años orando que Dios levantara personas que les llevaran Biblias a ellos. ¿Estamos acá? Quizás algún día sepas que lo que estuviste orando, Dios lo hizo. Pero quizás lo más probable es que mucho de lo que ores no sepas. Que mucho de lo que hayas orado no veas nada.
Muy bien. Número 3, sabiendo que ocurrirán resultados divinos, que es lo que estoy hablando de la discípula de Billy Graham. ¿Qué hace la oración? La oración cambia las cosas. La oración intercesora es la causa que produce el efecto. La oración intercesora es la causa que produce el efecto. Si la oración hace diferencias en nuestra vida y en nuestro mundo, entonces tenemos que saber que de la misma manera pueda hacer efectos en las naciones. Puede hacer efectos en las naciones. Muchas de las naciones tienen un futuro muy negro. No tienen rumbo, no tienen dirección. Recuerdo de Haití. Hace muchos años, en Haití, en Puerto Príncipe, había un gran cerdo negro. Y este cerdo negro tenía una placa que decía: este país le pertenece a Satanás. Por eso Satanás se ha enseñado con Haití, porque ha sido consagrado hace muchos años. Sin embargo, en los últimos tiempos, Dios ha levantado mucha gente orando por Haití. Mucha gente ha estado orando por Haití. Incluso nos comentaba el apóstol Ronnie que Dios lo llevó a ungir todo el territorio de Haití. Todo el territorio de Haití. Hace 2 años, después de lo que pasó, Dios le dijo: es el tiempo. Primero fue a hacer guerra contra el cerdo y ahora fue e hizo guerra espiritual y ungió todo el territorio. ¿Qué se está pasando? Muchos se están convirtiendo. Haití era la cuna del vudú, de la brujería, de la hechicería. Aquí todo el que quisiera un hechizo fuerte solamente tenía que ir a Haití. Y ahí se le resolvían todos sus problemas. Todo el mundo era algo normal. Incluso un hombre que ya no está con nosotros, ya partió con el Señor, fue a hacer guerra espiritual ahí. Y él hizo un video donde hacían un gran pozo de lodo para celebrar una fiesta a los espíritus. Y ahí en el video se veía como la gente era tomada por los espíritus y empezaban a convulsionarse, pero así como si fueran puercos en el lodo, así completamente. Entonces todo eso Dios ya lo ha ido derribando, todo eso ya se ha ido acabando. Y un día de México van a decir: México era un país que tenía una calzada que se llamaba Guadalupe, que iba camino a la villa, y hoy ya no existe. Pero tiene que ver mucho con nuestra oración, tiene que ver mucho con nuestra intercesión, tiene que ver mucho con nuestro clamor. Todo lo que ha sucedido, de lo que ha caído el muro de Berlín, tiene que ver con la oración. Todo. Si nosotros supiéramos quién oró para que cayera el muro de Berlín, quién oró para que la Unión Soviética desapareciera, todo tuvo que ver con la oración. Es más, hay testimonios de que la Segunda Guerra Mundial fue ganada a través de mucha oración, a través de oración intercesora. Wilmayer nos cuenta que mientras ellos estaban orando, cayó una bomba en el barco y rebotó como si hubiera sido una pelota, rebotó y se fue hacia el mar y allá explotó. Y no les pasó absolutamente nada. Y él se acababa apenas de ser bautizado por el Espíritu Santo. Y nos cuenta muchas hazañas acerca de eso. Cómo la oración tiene poder. Dice que un día los estaban buscando los helicópteros y los aviones, y una nube cubrió toda la flotilla de barcos y no pudieron verlos.
no pudieron verlos. Entonces, la mano de Dios ha estado en todo. ¿Sabes por qué? Porque cristianos han orado. Así es que nuestra responsabilidad es interceder, es clamar, es buscar al Señor. Dijimos con poder, con dirección del Espíritu Santo, sabiendo que habrá resultados divinos, resultados espirituales. Aleluya. Así que es muy importante. Ahora vamos al otro tema: intercesión y guerra espiritual. Cuando nos oponemos, ahora es bien importante aquí saber que la intercesión, tarde que temprano, te mete en la esfera de la guerra espiritual. Toma buenas notas, porque las vas a plantear después en tus apuntes. Bien, la guerra espiritual viene producto de la intercesión. O sea, la intercesión y la guerra espiritual van de la mano. Ahora, la guerra espiritual se ha desvirtuado y hay gente que se la pasa queriendo hacer guerra por todo, pero no es así. Vamos a ver fuerzas espirituales. Cuando nosotros nos levantamos para oponernos al diablo, nos vamos a ver envueltos en una batalla espiritual. En una batalla espiritual. Cuando nosotros estamos intercediendo por nuestro país para que esta ley que quiere meter a los pastores a la cárcel no se apruebe. Ya oyeron de esta ley, ¿verdad? Que les he dicho. Lean, por favor. Esta ley dice que quieren meter a todos los que den terapias de conversión a homosexuales y lesbianas. Esto incluye el evangelio. Es decir, psicólogos que quieran reconvertir a un gay irán a la cárcel. Pero aún más, si los papás llevan a los chicos o las chicas a este tipo de terapias, irán a la cárcel de 3 a 4 años. Imagínense nada más. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Es el tiempo de orar. Es el tiempo de clamar. Bueno, si empezamos a interceder, si empezamos a orar, nos estamos oponiendo a los planes del diablo. Nos estamos oponiendo al espíritu de las tinieblas, al espíritu de la oscuridad. Entonces, para que ganemos, para que salgamos victoriosos de una guerra espiritual, es necesario entender los niveles que hay. Y está, número 1, el espíritu de las tinieblas. Número 2, el espíritu del hombre. Y número 3, el espíritu de Dios. Entonces tenemos que saber que hay fuerzas espirituales en operación y que a veces el espíritu de las tinieblas va a querer confundirnos y hablarnos de parte del espíritu de Dios. Va a querer confundirnos. Vamos a ver la relación del hombre con las fuerzas espirituales. Muchas veces a la gente le cuesta trabajo creer esto. Hay gente un poco religiosa o demasiado adoctrinada que dice: no, Satanás está vencido. Estoy de acuerdo que él está derrotado. Eso lo dice la Biblia. Pero hay territorios donde todavía él tiene derechos legales. Si no, entonces ya todos los mexicanos se hubieran convertido. Pero no, aún no ha pasado. Entonces, el hombre sujeto al poder de Satanás. Recuerde que si el hombre no está bajo
la sujeción de Dios está bajo el espíritu de las tinieblas, que es el espíritu de Satanás. Entonces, hay naciones enteras bajo este espíritu. Y tenemos que saber cómo enfrentarnos a esos espíritus. Tenemos que pelear desde la victoria, por supuesto. Recuerde que antes de que el hombre fuera creado, fue creado Lucifer. Él es más viejo que nosotros. Tú no fuiste creado el día que naciste. Tú fuiste creado en la fundación del mundo. Así que te anuncio tu edad. Vas a cumplir ya 6,000 años. Así es. O sea, no es que Dios sigue creando espíritus. No, por supuesto que no. La Biblia nos enseña que todos los espíritus fueron creados antes de la fundación del mundo. ¿Estamos acá? Entonces, pero el enemigo ya estaba. Y tenemos entonces que saber que su odio de Satán es contra nosotros, que somos la imagen y semejanza de Dios. Entonces, él va a querer atacar el plan que Dios tiene para tu vida. Va a querer atacar el propósito. Él va a querer sacarte del propósito divino. Bueno, te digo algo, también quiere sacar a las naciones. Así como nosotros tenemos una personalidad, cada nación tiene una personalidad. Así como nosotros tenemos dones, cada nación tiene dones. Porque México está siendo tan atacado, porque sus dones son alabanza y adoración. Y ve que ha hecho el diablo, ha llevado el mariachi por todo el mundo. ¿Por qué es conocido el mexicano? Por el mariachi. Pues Dios va a levantar una generación santa de salmistas, adoradores que van a recorrer el mundo y van a ser mexicanos. Porque ese es el don de México. Entonces, ¿qué ha querido Satanás? Corromper los dones del propósito de Dios para nuestra nación. Y así con cada una de las naciones. Así como lo hace con una persona, lo hace también con una nación. Con una nación lo hace. Entonces, si pudo engañar a Eva y a Adán, ¿qué hizo? Bloqueó su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para Eva y Adán? Que vivieran eternamente y que disfrutaran de las bendiciones de Dios. Y todo gratis, no tenían que trabajar. Ese era el propósito. Pero Satanás vino y cortó el propósito, interrumpió el propósito. Entonces, al interrumpir el propósito, cambió el destino de Adán. El destino de Adán era la eternidad. Ese era el destino que Dios tenía para él. Y el hombre iba a vivir sin morir. Pero al venir Satanás, rompió con ese plan de Dios. Entonces, todavía en ese tiempo, todo lo que te sucede antes de conocer de Cristo es porque quiere acabar con tu propósito. Algunos de nosotros desde niños nos quiso matar. ¿Por qué? Porque le importa el propósito, no se las huele, quién sabe cómo le hace. No sabe. La Biblia dice que él no sabe los planes de Dios, pero los intuye de cierta manera. Entonces él viene para bloquear el propósito de las personas y el propósito de las ciudades y el propósito de pueblos, el propósito de naciones. Entonces,
tenemos que saber que es un espíritu viejo y que es un espíritu que estaba aquí antes que nosotros. Antes que nosotros. ¿Estamos acá? Bien. El hombre sujeto al poder de la carne. Estamos viendo el hombre sujeto al poder de Satanás. Ahora el hombre sujeto al poder de la carne. Aquí hablamos de la parte sensual, de los 5 sentidos, de su voluntad, de su alma, de su mente, de sus emociones, de sus sentidos, de sus sentimientos. Entonces, hay hombres sometidos al espíritu de la carne. Hay naciones entregadas al espíritu de la carne. Tremendo. Todo lo que nosotros vemos que está sucediendo, la iglesia debe entrar ahí. Nos platicaba el apóstol Ronnie que en la iglesia de Brasil, una de las iglesias de Brasil que él cubre, que él da cobertura, el presidente de Río de Janeiro ya tiene 2 años que les abrió la puerta para que haga batucada cristiana en los carnavales. ¿Qué están haciendo ahí? Cortando el poder de Satanás. Entonces va la batucada con las chicas todas encueradas y todo, y van todos los cristianos adorando al Señor también. Y eso no había pasado, apenas son 2 años. ¿Estamos acá? Pues ahí es a donde tenemos que meternos, astutamente, estratégicamente. Así que hay países, como dije, entregados a la sensualidad, a la carne. Este espíritu de la carne es el responsable de la mayoría de las cosas que tú le echas las culpas al diablo. Así es. O sea, el enemigo a vencer más fuerte del hombre es la carne. El diablo ya está vencido y derrotado, solo quiere engañarnos. Pero mucho de la otra batalla del hombre es su carne. No es el diablo, muchas veces. A veces el diablo dice, bueno, yo mi asunto ni me la tengo ahí, y ya me está echando la culpa. Pero es la carne del hombre. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Que hay obviamente que ese espíritu de sensualidad, el espíritu de la carne que llama la Biblia, viene para destrozar la vida de los cristianos. Si no logró destrozarla a Satanás, entonces queda una batalla a vencer, que es la de la carne. Ahora, el espíritu de la carne puede operar aún sin la ayuda del diablo. Así es. Por eso dije que muchas veces hay cosas que hacemos los cristianos y le echamos las culpas al diablo. Pero el diablo no es el culpable, es la carne. El espíritu a vencer, la batalla más fuerte que tenemos es la carne. Y es la carne la que se va a desanimar, es la carne la que va a dudar, es la carne la que no va a creerle a Dios, es la carne. Recuerde que el hombre sin la redención está condenado a muerte eterna. El hombre sin Cristo está condenado, a menos que sea redimido por el Hijo de Dios. Y cuando es redimido por el Hijo de Dios, entonces ahí es donde el hombre puede vencer la carne. Nadie sin Dios puede vencer la carne. Entonces despertemos y démonos cuenta si opera un espíritu de las tinieblas o está operando el espíritu de la carnalidad. Y es lo que Pablo decía: si hay entre ustedes celos, contiendas, disensiones, herejías, chismes, críticas, son carnales.
y andan como hombres, dijo él. Y después dijo en Corintios, dijo, el hombre animal no puede discernir las cosas que son del espíritu. Es decir, el hombre carnal. O sea, sí, ya recibieron a Jesús, pero siguen en la carne. Y no pueden discernir que hay una batalla para llegar temprano. Es la carne, no es el diablo, porque tú te tienes que organizar. El diablo ni vela tiene, ni nada absolutamente. No tiene parte ni suerte contigo. Pero nos engaña creyendo que nos creamos que sí. Bien, punto que sigue. El hombre gobernado a través del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo vino a revelarnos la gracia para ser salvos. Y el hombre, si es gobernado por el Espíritu Santo, puede gobernar sobre las fuerzas de las tinieblas. Por eso es que la guerra espiritual no es para cualquiera, no es para los carnales. Eso se les desayuna el diablo. La guerra espiritual es para hombres y mujeres espirituales. No cualquiera puede ponerse con Sansón a las patadas. Entonces, si el espíritu del hombre es gobernado, está sujeto al Espíritu de Dios, entonces ese espíritu redimido puede gobernar sobre todas las tinieblas, sobre la muerte, sobre la corrupción. Solo cuando nos sometemos a Jesucristo, solo cuando nos sometemos y lo hacemos Señor de nuestras vidas, solo cuando nos sometemos a la guianza y a la dirección del Espíritu Santo, entonces tenemos la autoridad del creyente. Mientras no. Por eso hay muchos queriendo hacer guerra espiritual fracasando. Entonces el poder de la autoridad que tiene el hombre, que es gobernado por el Espíritu Santo, es un poder sobrenatural llamado autoridad. Autoridad. Y esa autoridad es contra las fuerzas malignas que viven en el mundo. Pero también esa autoridad es contra la carne. Y creo que David lo sabía muy bien. Su espíritu le ordena a su carne, en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Alábalo por sus beneficios, por sus favores, por su gracia, por sus misericordias. La carne o nuestra alma tiende a olvidarse de lo que Dios ha hecho. Entonces, un día amaneces y no quieres venir a la iglesia. Deja que tu espíritu se levante y te diga: bendice, alma mía, al Señor. Bendice, ve y alábalo. Si no fuera por Él, tú estarías en 3 metros bajo tierra. No hubieras sido sanado. ¿Vamos acá? Entonces, tu espíritu debe gobernar tu alma, tu carne, y entonces vas a hacer la voluntad de Dios. Pero es tu espíritu. Aleluya. ¿Estamos acá? Jesucristo nos ha librado para que seamos sus agentes aquí en la tierra, para que llevemos libertad al cautivo. O sea, ¿para qué fuiste librado de la cárcel, de la prisión donde estabas, de tinieblas? Para que ahora con la palabra de Dios, con la autoridad que tienes, vayas y lleves vida a otros, para que también sean redimidos,
¿Estamos acá? Es el propósito por el cual Él nos rescató, para que vayamos y llevemos la palabra, llevemos su gracia redentora a través de todo el mundo. Por eso Él dijo y dio la gran comisión, pero al dar la gran comisión no la dio por darla, sabía que tú y yo podíamos ir. O sea, Jesús confió en ti. Jesús confió en mí. ¿Por qué no respondes? Si Él dijo que fueras, ¿por qué sigues en tu casa? Si Él dijo que salieras, Él no dijo que la gente iba a llegar a ti. Dijo, sal, ve, predica, enseña. ¿Por qué lo dijo? Porque nos dio autoridad. Nos dio autoridad. Aleluya. Ronnie nos platicaba que cuando su abuelo se convirtió en 1880, después su mamá, y él creció en la iglesia, pero en la juventud se descarrió, se fue a la universidad, estudió para dentista, estuvo ejerciendo, pero dice que algo había en su madre. No importa que él estaba en el mundo, ningún día que llegaba, así llegara a las 2, 3 de la mañana, su madre estaba de rodillas orando. Y dice que le decía, madre, ya no ores por mí. Y su madre seguía orando. Y se volvió de parranda y llegaba con unas copas encima. Si llegaba, dice, pero su madre estaba orando. Su madre estaba orando. ¿Y qué oraba su madre? Dice que su madre oraba, Señor, que mi hijo tenga un encuentro contigo. Que mi hijo tenga un encuentro contigo. Y un día el Espíritu Santo lo visitó. Y lo cambió y lo transformó. Y dice que salió de su cuarto y le dijo, mamá, ¿me prestas tu Biblia? Y le dijo a su mamá, ¿qué te pasó? Y le dijo, me visitó Jesús. Muchos años pasaron. Y dice que ese mismo día salió con su Biblia y se fue a la parada de un autobús y empezó a predicar. ¿Tú qué estás haciendo? ¿O qué estás esperando? ¿Ir a un instituto? ¿Para qué? Si la gran comisión tiene que ver con la pasión de Jesús, por las almas, por los perdidos. Ahora te convertiste y todavía no le hablas a nadie. ¿Te da pena todavía que tus amigos sepan que eres cristiano? ¿Sigues posteando cosas en el Facebook así como camuflajeadas, como que ni cristiano eres? Avergüénzate y pídele perdón a Dios. Y arrepiéntete. ¿Estamos acá? O sea, las redes pueden ser algo tremendo si tomas en cuenta al Espíritu Santo. Y dejas tu vieja vida completamente y empiezas a hablar solamente la palabra. La gente se va a dar cuenta, wow, este cuate cambió. Esa ya cambió, algo le pasó. Mira tan grosera que era, mira todo lo que está publicando ahora. ¿Estamos acá? Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque muchas veces no somos gobernados por el Espíritu de Dios. Todavía nos gobierna la carne. Y por lo tanto las tinieblas todavía tienen influencia sobre nosotros. Y nada más súbete al micro y si oyes la musiquita y empiezas con el piecito a moverlo, ahí hay influencia. Tendrías que estar reprendiendo las obras del diablo. Tendrías que reprender las obras de Satanás. Si todavía estás diciendo, ay, la canción de moda, que quién sabe qué, que quién sabe cuándo, todavía sigues en la carne. Y entonces, ¿cuándo vas a pelear? ¿Cuándo vas a cumplir? Último tema, la intercesión, un arma muy poderosa. La intercesión prepara el camino y aclara
la neblina para un ministerio efectivo. La intercesión quebranta el poder de las mentiras del diablo, que oscurecen los corazones y las mentes de los hombres. Dios quiere intercesores en las redes sociales, declarando y hablando la palabra. Hay tanta basura y tú todavía le echas más. La oración intercesora sostiene a los misioneros. Ellos pueden estar amando, sirviendo, ayudando, compartiendo la vida de Dios, y tú puedes estar orando por ellos. Tengo unos amigos, un matrimonio joven que está en Nepal, y seguido oro por ellos, seguido estoy orando por ellos. Tengo otros amigos que están en India, la hija de un pastor amigo mío, y seguido estoy orando por ellos, porque sé que aunque yo no estoy allá, a través de mis oraciones Dios los dota de poder para que ellos continúen haciendo la obra del Señor. Y ahora que mi amigo se fue a Alemania hace 1 año y medio, Dios me usó para que se fuera, para que le diera empujón y se fuera, y he estado orando por él. Y ahora que va a regresar para levantar la iglesia, según las instrucciones del Señor, pues va a ser más fuerte todavía la oración. Tuvo una situación muy difícil que no nos contó el día que vino, pero en esa situación difícil que él estaba pasando, su papá no pudo dormir esa noche. Su papá le marcó y le dijo: hijo, ¿estás bien? Él no le quiso comentar nada, pero las oraciones de su padre le habrían abierto las puertas cuando estaban a punto de cerrarse. Cosas tremendas, a punto de quedarse en la calle en un país que no es su país. El enemigo está al acecho. Pero ese día su papá dice: no pudo dormir toda la noche. Y en cuanto se despertó, lo llamó y le dijo: hijo, ¿estás bien? Y dice: no le conté a mi papá, dice, porque lo conozco. Pero sabía que él me dijo: toda la noche he estado orando por ti, hijo. Desde las 8 de la noche, dijo, que ya me iba a acostar, se me fue el sueño y puse a orar, doblé mis rodillas, empecé a orar por ti, dijo, y fue una carga que no me dejó toda la noche. Ahora que ya vino y se sentó con él, le contó lo que pasó esa noche. Que bueno, aquí era de noche, allá era de día. Pero la oración intercesora es muy poderosa. Muy, pero muy poderosa. ¿Por qué? Porque Dios está respaldando a la persona por la cual tú estás orando. Es como si tú le estuvieras ayudando a hacer su trabajo. Entonces, los creyentes deberíamos de entregarnos a la oración intercesora, para ayudar a los misioneros en el mundo a alcanzar las naciones. Que eso es lo que hacía la iglesia de Antioquía. No solo enseñaba la palabra de Dios, sino aquellos que procuraban obedecer, esperaba el tiempo adecuado y los enviaba y los respaldaba. Porque ellos entendían, la iglesia de Antioquía entendía que el mundo a su alrededor necesitaba cambiar y que solamente la palabra de Dios lo iba a cambiar. Así que si una nación va a cambiar, necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, una vez más, ellos se dieron cuenta que había que ayunar, que había que orar para que fueran enviados misioneros al campo. Dice mi amigo: yo ayunaba quién sabe cuántas veces, así como 5 en el año, dice. Pero pregúnteme cuánto he ayunado en este año, 3 meses. O sea, ya estando en el campo, dice,
lo pudo haber desarrollado antes. Entonces, una vez más, la iglesia necesita orar a fin de seguir alcanzando al mundo. Los misioneros necesitan la oración intercesora. Hay ministerios que ni tú ni yo sabemos qué es lo que estén haciendo y el peligro que estén corriendo. Y tus oraciones pueden hacer la diferencia. Dios puede salvar a alguien de un accidente, hasta de una ponchadura de llanta, de cualquier cosa. Porque cuando estás en el camino, ya trabajando para el Señor, cualquier cosa va a hacer que algo te pase, algo te suceda. Las tinieblas en las naciones están al acecho de los misioneros. Tenemos entonces que levantarnos nosotros. Entonces no solo fuimos salvos para estar sentados, tenemos que hacer algunas cosas. ¿Alguien me puede dar la hora? Ok, muy bien. Entonces aquí le dejamos. De hoy en noche tenemos la última clase de un hábito devocional. Estamos hablando de cómo tener un hábito devocional, cómo todos los líderes necesitamos tener un hábito devocional. Eso es muy importante. Todos. Y en la medida que vayamos entrando y vamos conociendo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a ir mostrando cómo hacer las cosas. Así es que aquí estamos para seguirle dando. Lamentablemente, tengo una mala noticia. Marduk sí estuvo en México. Mire, se cancelaron sus conciertos en toda Latinoamérica y en Monterrey. Pero solo la Ciudad de México atrajo el mal. Si ya permitió el aborto, si ya permitió los matrimonios, el mal atrae el mal. Y sí estuvo en México. Sí llevó a cabo su concierto y bueno, pues no se llevó, no lo pudieron clausurar. ¿Por qué? Porque aquí las autoridades de la Ciudad de México pues están corrompidas. Están dándole vuelo y todo lo que entre a las tinieblas, abriendo puertas. Y no se pudo cancelar el concierto de este grupo satánico, aunque Monterrey sí lo canceló. Y el empresario perdió mucho dinero y dijo que iba a demandar y quién sabe cuántas cosas, y el presidente ni lo tomó en cuenta. Dios lo va a ayudar al presidente, no importa. Es que perdí mucho dinero, tengo que regresar el dinero de todas las entradas, perdí los quién sabe qué y quién sabe cuándo. No importa. Dios va a respaldar a quien tomó esa decisión de que no se llevara a cabo el concierto allá. Así que estemos orando porque este mes de octubre, recuerde que es un mes donde los satánicos se mueven mucho. Los satánicos hacen muchas cosas en este mes y hacen la gran fiesta el día 31 de octubre. Entonces, pongámonos las pilas y levantemos un altar de adoración el día 31. Aquí en la congregación lo vamos a hacer el domingo. El domingo vamos a tener nuestro altar de adoración, pero el día 31 toma a tu familia y levanta un altar de adoración para bloquear, para repeler toda la maldad que Satanás quiere hacer en el mundo en este día. Porque hay sacrificios de niños, de jovencitas, vírgenes principalmente, y así es como se mueve la brujería y la hechicería en este tiempo, y sobre todo el satanismo moderno. ¿Ok? Muy bien, vamos a levantar una ofrenda y estamos
ya terminando, vaya y practique lo que está aprendiendo. ¿Ok? Usted tiene que ir y practicar lo que está aprendiendo.